Buenas amigos, bienvenidos a Aprendiendo en lo Profundo, en la serie de teoría estocástica de portafolios, donde estamos en el capítulo 5, ¿sí? Em, donde vamos a seguir hablando em, sobre los portafolios, ¿sí? La teoría estocástica de portafolios, y vamos a seguir, obviamente, la bibliografía recomendada que seguimos siempre, que vamos a seguir siempre en toda la serie, de Stochastic Portfolio Theory and its Application to Equity Management, ¿sí? De Lisa Bonney. Bien, entonces empecemos con lo que tenemos que ver esta clase, ¿sí? Bien, en esta sección vamos a introducir el concepto de retorno total, ¿sí? Que es un concepto bastante clave en, en nuestra teoría, ¿sí? Y básicamente es lo siguiente. Cuando una empresa genera ganancias, ¿sí? Esas ganancias pueden reinvertirse o distribuirse entre los accionistas como dividendos, ¿sí? Eh, Esto es lo que se conoce, bueno, cuando uno invierte en bonos o lo que fuera, tiene los dividendos correspondientes, etcétera, ¿sí? Estos dividendos representan una forma de retorno para el inversor. ¿Mm? O sea que si yo invierto plata en una empresa, esa empresa me va a pagar dividendos. Obviamente cada empresa en la vida real tiene sus tiempos para pagar los dividendos, no es que los pagan de forma continua como veremos aquí, ¿sí? Estos dividendos no dependen del precio de la acción, del cambio en el precio en la acción, ¿sí? Bien, en muchos modelos financieros se ignoran los dividendos por conveniencia, pero eso claramente no es del todo realista, ya que obviamente si uno más o menos tiene un poco de experiencia en los mercados de acciones, ya sea cripto creo que no, pero en los mercados de acciones los dividendos son parte de esto, ¿sí? Bueno, por eso nosotros lo vamos a incluir en nuestro marco teórico, lo vamos a incluir explícitamente, ¿sí? Bien. Acá vamos a hacer unas suposiciones que obviamente no son del todo realistas, pero bueno, hay que arrancar por algún lado, así que vamos a suponer que los dividendos se pagan de forma continua en el tiempo, ¿sí? Quiere decir que continuamente se están pagando los dividendos a los accionistas de la empresa, ¿sí? ¿Por qué tomamos esto? Porque esto permite una descripción matemática que es mucho más simple y mucho más conveniente para describir la teoría, ¿sí? Este enfoque lo que nos va a permitir es modelar el retorno total de una empresa al retorno total de una acción como la suma del crecimiento de su precio, ¿sí? Más la tasa de dividendos que se van a reinvertir continuamente. ¿Mm? Bien, sigamos. Entonces, una vez que decidimos incluir nuestros dividendos, necesitamos una forma un poco precisa de representarlos. Entonces, para eso vamos a definir lo que se llama el proceso de tasa de dividendos, ¿sí? Denotado con la letra griega delta, que describe la cantidad de dividendos pagados por unidad de tiempo, ¿sí? Recordemos que estos se pagan continuamente. Además, vamos a ponerle una condición técnica, ¿sí? Que básicamente esta condición es que la integral del valor absoluto del proceso tasa de dividendos no diverja, es decir, que sea menor que infinito, ¿sí? Lo cual tiene sentido desde el punto de vista económico como matemático, ¿no? Digamos, los dividendos nunca van a ser infinitos. Así que, bueno, esa condición lo vamos a... em, esta condición lo que me asegura es que los dividendos acumulados hasta un determinado tiempo, sean finitos, no diverjan, ¿sí? Bien, obviamente vamos a suponer que la tasa de dividendos es positiva, ¿sí? Pero esto no es estrictamente necesario, ya que por lo general se supone que los dividendos son no negativos, pero nuestro modelo vamos a permitir tasas negativas, lo que podría representar, por ejemplo, situaciones de pagos netos hacia la empresa, ¿sí? Bien, sigamos un poco más. Bien, ahora que ya tenemos bien definida matemáticamente lo que quiere decir la tasa de retorno total, ¿sí? Perdón, la tasa de dividendos, perdón, eh,
lo que vamos a hacer es, vamos a incluir este proceso anterior, lo vamos a incluir en un proceso global que se llama proceso de retorno total, ¿sí? Entonces, definimos el proceso de retorno total de una determinada acción x de t como x sombrerito de t, ¿sí? Que lo definimos como el precio de la acción en función del tiempo x de t por la exponencial de la integral de 0 hasta t de los dividendos, ¿sí? Bien, este proceso x sombrerito es lo que se denomina proceso de retorno total de la acción, de una determinada acción de un determinado mercado x, ¿sí? Bien, este proceso se define, este proceso refleja el valor que tendría la acción si los dividendos fueran reinvertidos de forma continua, ¿sí? Esto es una forma poco elegante y un poco sofisticada de capturar el rendimiento total del activo, combinando lo que es la variación del precio de la acción, porque recordemos que esto es la variación en función del precio de la acción en función del tiempo, o sea que el retorno total con sombrerito capta esa variación de precio, ¿sí? Y va a incluir lo que sería el pago a los accionistas de los dividendos, ¿sí? Bien. Eh, el proceso de retorno total representa el valor de una inversión en una acción, una determinada acción X, si todos los dividendos se representan de forma continua. Bien. En el caso en el que por algún tipo de motivo no haya dividendos, ¿sí? Lo que va a suceder es que simplemente delta S va a ser 0 y la exponencial de 0 o la integral de 0 o e a la exponencial de la integral de 0 va a terminar dando 1, entonces esperamos lo evidente, que es que el proceso de retorno total sombrerito, es decir, incluyendo los dividendos, pero como los dividendos son 0, van a ser exactamente igual al precio de la acción en función del tiempo, ¿sí? Bien, algo que va a resultar cómodo es para analizar a largo plazo, porque recordemos que uno de los approaches que le habíamos dado a la teoría, para construir la teoría, era ver el comportamiento a largo plazo, ¿sí? Entonces, recordemos que para ver el comportamiento a largo plazo siempre nos interesaba ver el logaritmo, ¿sí? Entonces, tomando el logaritmo de la ecuación de acá arriba, ¿sí? Y diferenciando de ambos lados de la igualdad, podemos obtener esta ecuación diferencial estocástica del logaritmo de retorno total y el logaritmo del retorno ¿cómo que se llama? De la acción, ¿sí? Y esta fórmula, perdón, esta que está acá abajo, deja expresado de una forma muy elegante, ¿sí? Que la parte estocástica del retorno, que la parte, el diferencial del logaritmo retorno total va a tener una parte estocástica y una parte determinista, ¿sí? Recordemos que esto era lo mismo que sucedía en el movimiento browniano que habíamos visto hace un par de videos, y esto por lo general sucede, ¿sí? Una determinada magnitud estocástica, como va a ser el logaritmo de retorno total, va a ser una suma de una parte completamente determinista, que en este caso es este, el, el proceso de dividendos, y una parte estocástica puramente, que va a ser la parte de la acción. Y el precio de la acción, que recordemos que sigue un movimiento browniano. Bien, sigamos entonces. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, para simplificar un poco más el tratamiento matemático de los dividendos, ¿sí? Porque esto, recordemos que son ecuaciones que hay que resolver numéricamente, tiempo a tiempo. Entonces, un poco como para resolver, no resolver, sino simplificar un poco más esta visión de haber incluido los dividendos, lo que vamos a hacer es, vamos a definir lo que se llama la tasa de crecimiento aumentada, ¿sí? Que se define como gamma de t, ¿sí? Recordemos que gamma de t era el proceso de crecimiento, de growth de la acción, y delta de t, que es la tasa de dividendos, ¿sí? Y esta tasa refleja tanto el crecimiento del precio,
¿sí? Como el crecimiento de los dividendos. O sea, es una forma de ver qué tanto crece un determinado precio de una acción, ¿sí? Incluyendo obviamente lo que es el crecimiento de la acción y el pago de dividendos, ¿sí? Bien, entonces lo podemos incluir en la fórmula anterior, ¿sí? En la fórmula esta estocástica la podemos definir como, bueno, la podemos meter como recordando que el logaritmo, ¿sí?, del precio de la acción lo podíamos escribir como de vuelta una parte determinista, que era la parte de gamma de t, que era la de crecimiento, ¿sí?, del precio de la acción, y una parte puramente browniana, que venía con las volatilidades de los precios, y W, recordemos que eran los movimientos brownianos. Entonces acá vemos de vuelta, nuevamente, que, bueno, podemos agrupar, acá está la definición, digamos, de esta tasa aumentada que dijimos, que se escribe con la letra B corta, ¿sí? Está acá. Entonces, de vuelta, el precio del logaritmo de X sombrerito va a ser una parte de vuelta estocástica, que es esta que está acá, y una parte puramente determinista, ¿sí? Bien, todo esto que vimos hasta acá es simplemente para una sola acción, ¿sí? Pero obviamente en un mercado no va a haber una acción, sino que va a haber n acciones diferentes. Entonces, la idea ahora va a ser generalizar este concepto de pago de dividendos a un mercado un poco más general, ¿sí? Entonces vamos a considerar que tenemos un mercado M mayúscula, ¿sí?, con n acciones x1, x2, x3 hasta xn, ¿sí? Cada una de estas acciones, obviamente, como recordemos que cada acción representaba solo una empresa, ¿sí?, porque habíamos dicho una de las primeras, creo que fue la primera clase que habíamos definido que una empresa solamente tenía una acción, ¿sí? Esto obviamente no era del todo real, pero bueno, era para construir el modelo. Entonces, cada una de estas acciones va a definir un proceso de tasa de dividendos delta sub i, donde el subíndice i obviamente va a correr de 1 hasta n, ¿sí? Y cada uno de estos delta sub i, al igual que antes, tiene que satisfacer que su integral del módulo sea no diverja, básicamente. Esto quería decir, obviamente, lo vuelvo a repetir, que los dividendos no explotaban, ¿sí? Estaban, digamos, acotados. Entonces, básicamente, para cada XY se define un proceso correspondiente, XY sombrerito, ¿sí?, incorporando su respectiva tasa de dividendos delta sub i cada uno de estas cosas, ¿sí? Bien. Perfecto. Sigamos un poco. Entonces, para cerrar esta sección, vamos a extender la definición de retorno total al caso general de un mercado con n acciones, donde cada una de estas acciones tiene su propio paso, su propia tasa de dividendos, ¿sí? Bien, entonces, sea xy de t en función del precio de la acción y delta i su tasa de dividendos. Entonces definimos el retorno total de la acción i como xy sombrerito, la misma definición que antes, nada más que ahora le ponemos un subíndice i para indicar cuál de las acciones son, de la 1 a la n, ¿sí? Este proceso obviamente representa el valor de una inversión en la acción y reinvirtiendo de forma continua los dividendos, ¿sí? Ahí. Vamos a tomar como condiciones iniciales que el precio de la acción de la empresa I a tiempo cero vale un determinado valor X minúscula I, que va a ser obviamente positivo. Entonces, para todo tiempo mayores que cero se va a cumplir exactamente la misma ecuación que teníamos antes, ¿sí? Esta ecuación se va a cumplir exactamente igual, nada más que ahora va a ser para cada una de las acciones que tenga la empresa. Perdón, cada una de las acciones que tenga el mercado, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Bien, ahora vamos a introducir otra idea que está relacionada con la anterior, que es el Augmented Growth Rate, o tasa de crecimiento aumentada, ¿sí?
donde intuitivamente esta cantidad lo que hace es sumar dos componentes, el crecimiento logarítmico del precio de una acción más la tasa a la cual paga dividendos, ¿sí? Es lo mismo que habíamos definido antes, ¿sí? Pero ahora para cada uno de los, para cada una de las acciones, ¿sí? O sea, lo único que estamos haciendo en este capítulo básicamente es definir un par de cuestiones y después generalizarlo para un mercado donde hay n acciones diferentes, ¿sí? Bien, entonces, obviamente, la Augmented Growth Rate va a ser B sub I, donde va a ser la suma del gamma I más el delta I, donde el gamma I era la tasa de crecimiento logarítmica del precio y delta I era la tasa de dividendos, ¿sí? Y este proceso, bueno, incluye, digamos, se define un nuevo proceso de precios ajustados que incluye los dividendos que estamos reinvirtiendo de forma continua. Esto es exactamente lo mismo que teníamos antes. Y obviamente la ecuación dinámica o estocástico dinámica que va a tener la, eh, la ecuación, ¿sí? El logaritmo del retorno total va a ser exactamente la misma ecuación que estaba antes, ¿sí? Donde la única diferencia ahora es que vamos a tener un subíndice I que va a recorrer a cada una de las acciones que tiene nuestro mercado, ¿sí? Bien. Y algo un poquito diferente, o no diferente, pero una pequeña diferencia clave que va a ser cuando analicemos portafolios, ¿sí? Es que en esta teoría nosotros vamos a trabajar con el X sub I, sombrerito, que permite modelar el retorno total del activo, lo que es lo que más le importa al inversor, ¿sí? Nosotros vamos a construir esta teoría desde el punto de vista del inversor, ¿sí? Bien, perfecto. Bien. Ahora que ya entendemos cómo modelar el retorno total de una acción individual, vamos a extender la idea a un portafolio, ¿sí? En un portafolio con muchas acciones, cada una puede pagar dividendos a su propia tasa. Entonces, lo que vamos a hacer es construir una especie de tasa de dividendos del portafolio, lo que no es más, o sea, lo único que es el promedio ponderado de los dividendos del portafolio I eh, con su determinado precio, ¿sí? Entonces, la fórmula es la que está acá, ¿sí? El delta pi, pi recordemos que indicaba el portafolio, ¿sí? Va a ser el promedio ponderado del P sub I, ¿sí? Que es el peso del activo I en el instante, el peso del portafolio I en el instante t, y delta I de t, que es la tasa de dividendos del activo I, ¿sí? Bueno, esta fórmula obviamente es simplemente un promedio, y de forma análoga al caso de un activo único, individual, sin considerar un portafolio, se puede definir el proceso Z de pi, que es el precio del portafolio, ¿sí? Esto permite calcular correctamente el retorno total del portafolio considerando tanto el crecimiento de los activos como los ingresos por dividendos, ¿sí? Bien, excelente. Sigamos. Hagamos esto. Entonces, ahora ya entendimos cómo calcular la tasa de dividendos de un portafolio. Ahora vamos a definir lo que formalmente se conoce como Total Return Process, como proceso de retorno total de portafolios, incluyendo los dividendos que estos tengan, ¿sí? Entonces, el retorno total de un portafolio se denota ZPI, ZWPI, como está acá, ¿sí? Y se construye multiplicando el valor del portafolio sin dividendos, ZWPI, como está acá, por la exponencial que acumula los valores de los dividendos en el tiempo, ¿sí? Recordemos la ecuación que vimos antes, la estructura que tiene esta ecuación es exactamente la misma, ¿sí? Es un determinado precio del portafolio en función del tiempo por la exponencial de los acumulados de los dividendos, ¿sí? Bien. Este proceso representa el valor del portafolio reinvirtiendo continuamente los dividendos y las relaciones entre los procesos logarítmicos, podemos tomar logaritmos a ambos lados de la igualdad, ¿sí?
y obtenemos esta ecuación que está acá abajo y de forma, y diferenciando, ¿sí? Vamos a obtener esto que está acá abajo, ¿sí? Donde obviamente vamos a tener el mismo concepto de antes, que tenemos una parte estocástica y una parte puramente determinista, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a definir es, de vuelta, vamos a querer ir más a fondo y vamos a entender la tasa de crecimiento total, es decir, cuánto crece en promedio por unidad de tiempo, incluyendo los dividendos, un determinado portafolio. A esta cantidad, que va a ser la misma cantidad que habíamos definido antes, pero ahora para portafolio, se las conoce como Augmented Portfolio Growth Rate, ¿sí? Está escrito acá. Y esto es el crecimiento del portafolio por precios, perdón, al crecimiento del portafolio por precios le sumamos la tasa que paga de dividendos. Eso es básicamente lo que está acá, ¿sí? Que es básicamente lo que hemos dicho antes, ¿sí? Y la dinámica estocástica del retorno del portafolio total, ¿sí? Esto, para entender bien esta ecuación, lo único que hay que hacer es escribir el logaritmo de ZPi, ¿sí? En su forma completa, y acá, haciendo factor común con el diferencial de tiempo, podemos obtener la tasa de crecimiento de portafolio aumentada, ¿sí? Obtenemos esto que está acá. Donde de vuelta, como pasa siempre, tenemos una parte estocástica y una parte determinista, ¿sí? Bien. Pero miremos detenidamente esto que está acá, ¿sí? La última parte de ecuación, ¿sí? Lo interesante de esto es que, al igual que en el caso de una sola acción, lo único que cambia es el término de drift, ¿sí? El término de drift, recordemos que lo habíamos visto en la primera clase, si no se acuerdan bien cuál era la definición, les recomiendo que vayan a verlo de vuelta. Pero el término de drift es básicamente esto que está acá, ¿sí? Entonces, cuando lo único que cambia entre el precio de una sola acción y esto, que estamos incluyendo un montón de acciones, ¿sí? Es que el portafolio tiene mayor tasa de crecimiento, pero la parte que es estocástica sigue siendo la misma. Es decir, el término de drift, este que está acá, sigue siendo el mismo. Lo único que cambia, perdón, lo único que no cambia es la parte estocástica, es esto que está acá, ¿sí? Que incluía el movimiento browniano, que incluía también las correlaciones, esto con los delta, con los epsilon y el precio del portafolio I, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver un lema importante que lo mencionan en el libro, ¿sí? Que se conoce como el lema de growth rate total, ¿sí? Este lema, ¿qué nos da? Este lema nos da una fórmula explícita para el growth rate del portafolio en términos de determinadas variables, ¿sí? ¿En términos de qué? En términos de los growth rate individuales, ¿sí? Que acordemos que son los B sub I, ¿sí? Y un término de tasa de crecimiento, gamma pi estrella, asociado a la diversificación que tenía un determinado portafolio, ¿sí? Y esto, básicamente la fórmula que termina describiendo el lema, cuya demostración está hecha en el libro, es que B sub pi de t va a ser la suma, ¿sí? Entre los growth rate individuales, el precio del determinado portafolio, más esta tasa de crecimiento del excess growth rate, ¿sí? Que recordemos que esto era un parámetro que tenía en cuenta la diversificación de las volatilidades de las acciones, ¿sí? Entonces, cuanto más diversificado teníamos nuestro portafolio, más grande era. Entonces, esto nos da una medida de qué tan diversificado está nuestro portafolio y, por ende, que al tener mayor diversificación podemos llegar a ganar más cantidad de dinero, ¿sí? Bien, entonces, bueno, entonces ya con esto terminamos, ¿sí? Este capítulo. El capítulo que viene vamos a seguir un poquito avanzando más y vamos a desarrollar un poco de código para poner todos estos conceptos a la práctica, ¿sí? Y vamos a simular un portafolio con todos estos procesos que están acá. Así que nada, acá les dejamos, como siempre,
código QR para que vayan a nuestro repositorio de GitHub, ¿sí? Este, así que nada, nos vemos en los próximos capítulos, que sigan bien, hasta el capítulo que viene.